Vamos a orar para iniciar. Oremos juntos. Padre, nuestro Dios celestial, misericordioso, te damos gracias. Gracias por salvarnos y por hacernos hijo de ti. Gracias por darnos la vida eterna y la esperanza bendita de ir al cielo. Gracias por permitirnos para poder escuchar tu palabra en este culto dominical. Ayúdanos para que podamos entender exactamente tu buena voluntad, plan hacia nosotros. Aunque estamos pasando un tiempo muy difícil por la pandemia, por el coronavirus, esperamos que recupere toda esta situación y podamos ver a todos los hermanos cara a cara en el amor de ti en esta iglesia muy pronto, como antes normalmente. Hasta que llegue este momento, nos cuida, guía y protege para poder pasar esta dificultad más sanamente y adecuadamente ante ti. Por favor, danos tu sabiduría y fortaleza a través de la palabra que aprenderemos hoy, para que podamos vencer la potestad de los malvados. En esta semana estamos haciendo reparación de la iglesia en último piso. Es un trabajo muy duro y peligroso, así que por favor nos protege, guía y ayuda para que podamos realizar esto con todo bien y seguridad. Y ayúdanos para que podamos hacer todo este trabajo para tu gloria, para tu iglesia, también para tu evangelio. Confiamos en la mano poderosa toda nuestra vida y este tiempo. En el nombre de Jesucristo, quien siempre nos ama, hemos orado. Amén. Primeramente busquemos la Biblia. Génesis capítulo 1. Busquemos la Biblia. Génesis capítulo 1, versículo 1 al 3. Texto principal de hoy. Génesis capítulo 1, versículo 1 al 3. Texto principal de hoy. Génesis capítulo 1, versículo 1 al 3. Aquí. ¿Se lo tienen? Leamos juntos. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Con este versículo empezamos este culto dominical hoy. Es muy conocido este versículo, ¿no? Sabemos muy bien. Pero con este versículo hoy pensemos acerca de la palabra, ¿sí? Acerca de la palabra de Dios, también acerca de la palabra de los cristianos. O sea, el tema de hoy es la lengua de los cristianos, ¿sí? Lengua de los cristianos. Así como leímos este versículo, esta creación de Dios fue cumplida por la palabra de Dios, ¿sí? Por la palabra de Dios. Entonces, poquito más pensemos detalladamente acerca de esta escena. La creación es muy grande, ¿sí? Un trabajo muy grande, incomparable con cualquier cosa, ¿sí? Dios creó todos los cielos y la tierra con su palabra. Con su palabra fue cumplida esta creación muy grande. Entonces, la palabra, podemos decir que la palabra fue una manera muy especial y única para crear
todos los cielos y la tierra, incluso los tiempos también, por la palabra, ¿sí? Es una manera muy especial y única para crear y para empezar la historia de humanidad, ¿sí? La historia también. Es una manera muy especial y única. Dios creó todo el universo así, todo el universo con su palabra y también el tiempo, toda la humanidad, toda la historia de la humanidad con su palabra creó para las personas, para nosotros, que son pareja del amor de Dios. Para crear este mundo, Dios usó palabra. Entonces, usar la palabra para esta creación, ¿sí? Para esta creación, tiene un significado muy grande. Un significado muy grande. Hoy vamos a pensar acerca de este tema. Tiene un significado muy grande. ¿Por qué? La palabra es el Dios mismo, ¿sí? Palabra es Dios mismo y palabra muestra su característica de Dios y su personalidad también, ¿sí? Por su palabra todo creó este mundo, también muestra su característica, todo su ser a través de la palabra Dios mostró. Busquemos la Biblia, San Juan capítulo 1, versículo 1 al 3. Buenas. ¿Sí? Génesis capítulo 1, versículo 1 al 3 y también San Juan capítulo 1, versículo 1 al 3 están conectados. San Juan 1, versículo 1 al 3, aquí también se lo tienen. Leamos juntos. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Comparando con el versículo de Génesis, capítulo 1, versículo 1 al 3, y con este versículo San Juan 1 al 3, todo conectado, ¿sí? En el principio era el Verbo, ¿sí? Este Verbo era Dios. La palabra, con la palabra Dios creó todos los cielos y la tierra, todo el universo para nosotros, para las personas, quienes son la pareja de su amor, ¿sí? Usando su palabra. Así creó todo el universo, la historia, humanidad también, para nosotros. Aquí, con este versículo, podemos entender que Dios, dándonos la Biblia, ¿sí? Dándonos la Biblia, palabra de Dios, Dios nos dio esta palabra muy especial, que es el Dios mismo. La palabra es Dios mismo. ¿Sí? A través de este versículo podemos entender esto, ¿sí? El Verbo era Dios. La palabra es Dios. Con esta palabra Dios creó todo el universo para nosotros. Y también, entonces, ahora pensemos, y también es un regalo especial de Dios lo que darnos el lenguaje, ¿sí? Darnos el lenguaje, idioma. Estamos usando esta palabra, idioma, ¿sí? Español, coreano, estamos usando lenguaje para que podamos entender y comprender las palabras de Dios. Entonces, nosotros usamos esta palabra, lenguaje, es un regalo de Dios, es muy especial. Por lo tanto, pensemos, vivir haciendo la actividad del lenguaje, ¿sí? Estamos viviendo, usando este lenguaje, ¿no? Vivir haciendo la actividad del lenguaje es lo mismo
que disfrutamos del poder y la sabiduría especial que Dios ha dado a los humanos y que vivimos de acuerdo con la providencia divina de la creación de Dios. Es todo conectado, es muy importante. Entonces, usamos la palabra lenguaje, tiene significado muy grande, un significado muy grande. Solo las personas viven usando este lenguaje, ¿sí? Solo, ¿sí? Perro, ¿no? Gato, ¿sí? Gallina, ¿no? Cerdo, vaca, no usan el lenguaje, solo algún sonido. Entonces, todo el mundo, todos bestias de todo el mundo, ¿cómo se dice? Mismo lenguaje usa, solo sonido nomás. Pero las personas usan idioma, ¿no? Solo las personas usan. Por eso, solamente los humanos pueden interpretar y explicar acerca del mundo y las cosas a través de la actividad del lenguaje. Actividad del lenguaje. Y esto podemos decir que es una actividad espiritual, ¿sí? Actividad del lenguaje es actividad espiritual. Podemos decir así. Actividad espiritual que Dios permitió solamente a los humanos especialmente, ¿sí? Solo los hombres pueden usar este lenguaje. Simplemente podemos decir, nosotros tenemos la imagen de Dios, ¿sí? La imagen de Dios, es decir, tenemos el Espíritu. Así que vivimos haciendo esa actividad del lenguaje. Todo ser espiritual usa este lenguaje que Dios permitió especialmente, ¿sí? Dios creó este universo con su palabra y nos dio su palabra y nos permitió para que podamos usar este lenguaje. Entonces, esta actividad del lenguaje pertenece a la actividad del espíritu, ¿sí? Actividad del espíritu, actividad espiritual. Entonces, Adán dio todos los nombres de las bestias antes de pecar, ¿sí? Sabemos esta historia. Dios a Adán dio los nombres, ¿sí? Los nombres de las bestias antes de pecar. Y podemos decir que el nombrar, ¿sí? Nombrar también es la actividad del lenguaje, ¿sí? Actividad del lenguaje, actividad espiritual también. Todo conectado con la providencia de Dios. Debido a que él tenía el entendimiento espiritual, ¿sí? Adán tenía el entendimiento espiritual dado por Dios, Dios lo dio, ¿sí? Dado por Dios, pudo nombrar y llamar a todas las bestias. Este asunto tiene un significado muy importante, ¿no? Una actividad espiritual, usando la palabra, usando idioma, nombrar, llamar, ¿sí? Solo el hombre puede hacer esto. El nombre representa, ¿sí? Representa la esencia de las bestias, ¿sí? Representa la esencia de las bestias. Así que, si Adán no tuviera un discernimiento, ¿sí? Un discernimiento dado por Dios, no habría podido nombrar a ellos. ¿Entienden, no? Sí. Una actividad del lenguaje tiene este significado, ¿sí? Nosotros también estamos usando lenguaje. Así, la actividad del lenguaje es un regalo muy
especial dado por Dios, ¿sí? Un regalo y una gracia muy grande dado por Dios. Así estamos recibiendo esta gracia. Así estamos recibiendo un regalo muy especial de Dios. ¿Por qué? Usamos el lenguaje, ¿sí? Idioma. Para mí poco difícil todavía, usando español. Pero pensemos esto muy especial, porque usando español podemos interpretar, ¿sí? Y explicar todas las cosas, también todo el mundo, entre los hombres, ¿sí? Usando coreano, usando inglés, usando español, entre los hombres, entre las personas pueden entender todo el mundo, todas las cosas, cualquier persona. Si hablamos, si usamos este idioma, ¿sí? Adecuadamente, podemos entender todas las cosas, hasta el mundo espiritual, ¿sí? Pero perros, gatos no pueden entender, solamente algo, su vida, naturaleza, ¿sí? Así están viviendo los bestias, ¿no? Pero especialmente los hombres usan este idioma. Pero muy lamentablemente, después de cometer el pecado, ¿sí? Después de cometer el pecado, esta actividad del lenguaje, ¿sí? Esta actividad del lenguaje trajo un resultado de oponer a Dios, ¿sí? Después de cometer el pecado. Entonces, antes de cometer pecado, esta actividad del lenguaje era muy preciosa, conectado con Dios, en providencia de Dios, muy adecuadamente. Pero después de cometer el pecado, este regalo de Dios muy especial trajo, ¿sí? Ha torcido, ¿sí? Entonces, trajo un resultado de oponer a Dios. Es muy lamentable. Un ejemplo, ¿sí? Un ejemplo representativo es el acontecimiento de la Torre de Babel, ¿sí? Torre de Babel. Usando la lengua, ¿sí? Usando la lengua, ellos cometieron el pecado, oponiendo a Dios. Las personas de esa época eligieron el camino de desobedecer la voluntad de Dios usando la lengua, que es un poder y una gracia especial dados por Dios. Busquemos la Biblia. Génesis capítulo 11, versículo 1 al 4. Aquí aparece esta escena. Génesis capítulo 11, versículo 1 al 4. Aquí les leo. Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Aquí aparece esta escena, ¿no? Unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron de oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron ahí. Y se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillo y cozamos con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla, y dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre por si fuéremos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Sabemos esta historia, ¿no? Este acontecimiento. Ellos usaron el idioma,
para cometer el pecado, ¿no? Uno de los juicios representativos de la Biblia es el acontecimiento de la Torre de Babel. Al comienzo, ¿sí? Al comienzo de este acontecimiento, la Biblia está diciendo directamente así. Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Así empezando, ¿sí? Este acontecimiento. Pero ellos, ¿sí? Era muy especial, era muy bonito, porque usaban misma palabra, ¿sí? No había ninguna dificultad para conversar, ¿sí? Entre los hombres, entre las personas. Ahora para mí poco difícil, pero no había este problema antes, porque usaban misma palabra. Muy especial, ¿no? Muy preciosa antes. Pero ellos, a través de este lenguaje, ¿sí? Este lenguaje, que es la gracia especial de Dios, estuvieron de acuerdo para seguir un camino de desobediencia a la voluntad de Dios. Ellos eligieron este camino, usando este lenguaje. Por eso Dios dio el castigo, ¿sí? Dio el castigo del confundir el lenguaje humano. ¿Sí? Abajo, aquí, versículo 6 al 8, les leo. Y dijo Jehová, he aquí, el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora, pues, descendamos y confundamos ahí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció Jehová desde ahí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Sí, por este motivo fue resultado así, ¿sí? Es muy lamentable. Entonces me odio mucho este acontecimiento. Ahora, de esa manera, debido a que esa actividad del lenguaje de la humanidad está conectada con la voluntad o castigo de Dios, entonces podemos decir que ella pertenece a la actividad espiritual. Podemos decir así entonces. Actividad del lenguaje es actividad espiritual, ¿sí? Usando la palabra, eso significa, hacemos actividad espiritual. Somos un ser espirituales, ¿sí? Somos espiritual, un ser. Solamente los hombres usan la lengua. Por eso, nuestra actividad del lenguaje tiene un significado muy importante, ¿no? Especialmente, ahora quiero decir esto, especialmente para los cristianos, ¿sí? Para los cristianos es muy importante. Para la actividad del lenguaje de los cristianos tiene un significado más importante, ¿sí? Debido a que nuestra palabra que hablamos, ¿sí? Los cristianos, es una actividad espiritual, entonces se puede expresar nuestra esencia, ¿sí? Nuestro espíritu. Sí, ¿por qué? Esta actividad del lenguaje de los cristianos es actividad espiritual. Por eso, a través de esta actividad puede expresar nuestra esencia, ¿sí? Nuestro espíritu. Esto no es algo físico, ¿no?
es una parte espiritual, ¿sí? Nuestro espíritu, nuestra esencia, podemos mostrar con nuestro idioma, ¿sí? Entonces, a través de la palabra de una persona podemos conocer quién es él, ¿sí? Podemos conocer su esencia a través de su palabra. ¿Entienden? El rey habla la palabra del rey, ¿sí? Habla, ¿sí? Muestra su esencia con su palabra. El siervo usa la palabra de siervo, ¿no? El estudioso usa la palabra de estudioso. Ladrones usan las palabras de ladrones. De misma manera, los cristianos usan las palabras de los cristianos, ¿sí? Nosotros somos cristianos. Entonces, ¿qué idioma estamos usando? Tenemos que pensar en esto, ¿sí? Los cristianos tienen que usar las palabras de los cristianos adecuadamente. ¿Por qué? Los cristianos salvos tienen el Espíritu Santo, ¿sí? Espíritu Santo de Dios. Entonces, tenemos que hablar como una persona que tiene este Espíritu Santo verdadero. Tenemos que hablar la palabra de los cristianos, ¿sí? Es decir, ellos, los cristianos, hablan las palabras que alaban a Dios, predicar el evangelio, amar a los hermanos, ¿sí? Tenemos que usar estas palabras. Los cristianos, si usamos una palabra malas, ¿sí? Insulta, eso no es adecuado, ¿no? No es la palabra de los cristianos, ¿no? Entonces, con la boca de los cristianos salen, ¿sí? Sale estas palabras: predicar, alabar, amar a los hermanos también. Pero muy lamentablemente, ¿sí? Muy lamentablemente, a pesar de que recibimos la salvación, todavía tenemos temperamento de los pecados, ¿sí? Temperamento de los pecados depravados. Por eso podemos equivocarnos a veces. A través de nuestra vida cometemos, a pesar de que recibimos la salvación. A pesar de que recibimos la salvación, a veces, de vez en cuando, hablamos una palabra inadecuada, ¿sí? Y podríamos vivir una vida del lenguaje inadecuadamente también, por nuestros temperamentos del pecado. Pero debemos recordar que nuestra vida del lenguaje de los cristianos podría traer un resultado muy grave e importante. Debemos recordar esto. Eso es totalmente diferente con otras personas que todavía no recibieron la salvación. Los cristianos pueden hablar la palabra de predicar, ¿sí? ¿Entienden? La palabra de los cristianos son totalmente diferentes de las personas que no recibieron la salvación. Por eso, tenemos que cuidar mucho acerca de nuestra palabra, ¿sí? ¿Por qué? Dependiendo de lo que diga un cristiano, ¿sí? Como nosotros, puede enviar a una persona al infierno eterno o también al cielo eterno también, ¿sí? Dependiendo de la palabra de los cristianos. Muy importante, conectado con el mundo eterno, ¿no? Por ejemplo,
debemos saber que una persona pueda vivir o morir, ¿sí? Una persona pueda vivir o morir incluso debido a las palabras de una persona que no es salva, ¿sí? ¿Entienden? A través de una palabra del hombre, una persona pueda vivir o pueda morir. A través de la palabra del hombre. Sí, yo también tengo esta experiencia antes. Personalmente también. Yo antes trabajaba en una empresa de exportar e importar, ¿sí? Entonces, aquel momento hubo un accidente. Yo trabajaba en un equipo logístico, ¿sí? Un equipo logístico. Entonces, siempre trabajábamos con una empresa de camión, ¿sí? Para contenedor, llevar, ¿sí? Traer camión. Entonces, siempre teníamos que ordenar el tiempo de camión para llevar contenedor hasta el puerto, ¿sí? Aeropuerto también. Eso estábamos haciendo coordinación de esto. Pero un día teníamos que enviar un contenedor a otro país. Por eso este contenedor tenía que llegar al puerto, por ejemplo, hasta 5 de la tarde, ¿sí? Para que pueda llevar al otro país, para que pueda embarcar, ¿sí? Embarcar de barca, pero aquel momento hubo un problema de camión, ¿sí? Por eso se tardaba mucho. Por eso, aquel momento, si el contenedor no se pudiera cargar en el barco a tiempo, el contrato se iba a cancelar. Y deberse compensar una gran cantidad de dinero. Sí. Gran problema. Por eso, un compañero mío le llamó al conductor de ese camión y se enojó mucho y apuró mucho que avanzara rápidamente, sí, diciendo así: oye, si habrá un problema del contrato, ¿no? Por tu tardanza, tienes que tener toda responsabilidad de compensar del dinero. Así que a toda costa tienes que llegar al puerto rápidamente. Así le dijo. Al escuchar esta palabra, ¿sí? Usando la palabra, al escuchar esta palabra, este conductor tuvo mucho miedo y por eso se excedió en velocidad. Pero conduciendo de esa manera, luego golpeó y mató a un niño. Sí. Por eso murió un niño. Por esta razón, por este motivo. Sí, hubo este acontecimiento. Es decir, un niño murió por la palabra. Vaya rápido. ¿Sí? ¿Entienden? Por la palabra. Esto es una experiencia. ¿Sí? Busquemos la Biblia. Proverbios, capítulo 18, versículo 21. Proverbios. Aquí es muy adecuado con este acontecimiento que yo experimenté. Proverbios capítulo 18, versículo 21. Aquí, si lo tienen, leamos juntos.
La muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. De verdad es así, ¿no? De verdad. Aquí dice, la muerte y la vida están en poder de la lengua. Tiene gran poder esta lengua, muy chiquita, ¿no? Sí, yo he experimentado este acontecimiento. Una palabra de un hombre que no recibió la salvación, ¿sí? A través de su palabra, un niño murió. Sí, un niño murió. Es muy lamentable, ¿no? Entonces, pensemos, a través de esta palabra de un hombre que todavía no recibió la salvación, murió un niño. Por eso, a través de la palabra de los cristianos, ¿cómo sería? ¿Sí? ¿Cuán importante es la palabra de los cristianos, no? Nuestra palabra de los cristianos es muy importante. Es decir, los cristianos como nosotros podemos hablar las palabras de vivir, ¿sí? Palabras de vivir a la gente que merece ir al infierno. Yo lo que quiero decir hoy es este punto, ¿sí? Nuestra palabra de los cristianos puede salvar a la gente, a la persona que merece ir al infierno. Pero debemos recordar que una persona puede irse al infierno porque no hablamos el evangelio o hablamos algo incorrecto, equivocadamente, ¿sí? Tenemos que cuidar mucho. En otras palabras, los cristianos también podemos enfrentar resultados muy terribles debido a nuestra inadecuada actividad del lenguaje, ¿sí? Este punto es muy importante. Nosotros también podemos vivir de esa manera, equivocadamente, usando una palabra equivocada, a pesar de que recibimos la salvación. Tenemos que cuidar mucho nuestra palabra. Aquí, busquemos la Biblia. Isaías capítulo 3, versículo 8. Isaías capítulo 3, versículo 8. Aquí sale un ejemplo acerca de la actividad del lenguaje de los cristianos. Isaías capítulo 3, versículo 8. Aquí si lo tienen, leamos juntos. Pues arruinada está Jerusalén y Judá ha caído, porque la lengua de ellos y sus obras han sido contra Jehová para irritar los ojos de su majestad. Aquí también explica acerca de la actividad del lenguaje, ¿sí? Aquí, como dice este versículo, las palabras y las obras que son contra al Señor, ¿sí? Aquí la Biblia dice así: las palabras y las obras que son contra al Señor. Esta palabra es irritar los ojos de Dios. Los ojos de Dios. Pensemos entonces, los ojos son una parte muy sensible de nuestro cuerpo, ¿no? Por lo tanto, no debemos tocarlos sin pensar, ¿sí? Sin cuidado. No debemos tocar nuestros ojos, son muy sensibles. Entonces, los ojos humanos deben ser tratados con tanto cuidado, ¿sí?
Entonces, ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría si irritamos los ojos de majestad de Dios? ¿Qué pasaría? Más terrible. Este versículo explica acerca de esto. Pero aquí dice, tales palabras y las obras que son contra el Señor son la causa de arruinar y caer, como dice este versículo. ¿Sí? Tenemos que cuidar mucho nuestra palabra, nuestra obra ante Dios. Si nos equivocamos, es como tocar los ojos de Dios. ¿Sí? Tenemos que cuidar mucho. Por lo tanto, nuestra actividad del lenguaje de los cristianos, debemos cuidar mucho para que no irritemos los ojos de Dios. Así que debemos tratar de no vivir una vida del lenguaje que no tenga ninguna relación con Dios y sea contraria a la buena voluntad de Dios. Y así también debemos corregirlo, ¿no? Aquí yo he ordenado unos ejemplos de las palabras incorrectas de la Biblia. Entonces, pensemos una vez seriamente, por un momento, si nosotros no vivimos diciendo estas palabras o no. Desde la Biblia yo he elegido algunas palabras malas, ¿sí? Unos ejemplos. Hay mucho. Les hablo, ¿sí? Un ejemplo de la mala palabra es así. La palabra áspera, ¿sí? Palabra áspera. Proverbios capítulo 15, 1 dice así. Y las palabras del chismoso. Proverbios 18, 8 dice. Palabras deshonestas, necedades, turbanerías. Efesios capítulo 5, 4 dice así. No necesaria buscarlo. Sí, yo solamente les hablo. Hay mucho, sí. Las palabras vacías. Job 16, 3 dice así. Las palabras infladas, ¿sí? Segunda de Pedro capítulo 2, 18 dice así. La lengua mentirosa. Proverbios 21, 6. Los labios lisonjeros, Salmos 12 y 2 dice así. Las palabras de detracción, ¿sí? Primera de Pedro dice así. La palabra de juzgar, ¿sí? La palabra de juzgar, Romanos y otras partes de la Biblia dice así. Las palabras de queja, ¿sí? Hay muchas palabras malas, ¿no? Está en la Biblia. Nosotros tenemos que cuidar que no usemos esta palabra, ¿sí? De verdad hay más en la Biblia. Una palabra, ¿no? oponen a la voluntad de Dios, ¿sí? Hay muchos. Entonces, tenemos que pensar ¿cómo es mi vida? Mi vida del lenguaje. ¿Cómo es? ¿Cómo usamos las palabras? No usamos la palabra de mentiras, no palabra de juzgar o palabra de queja. Tenemos que pensar seriamente en esto, siendo un cristiano. ¿Cuántas porcentaje está ocupando estas palabras malas en nuestra vida, ¿sí? En nuestra vida cristiana? Muy seriamente debemos pensar acerca de esto. Yo no hablo alguna palabra de jactarse. Yo no hablo alguna palabra de juzgar a alguien, quejar de la iglesia, de otras
otros hermanos. Estas palabras son las palabras que irritan, ¿sí? Irritan los ojos de Dios, como dice la Biblia, ¿no? Pero entre estas palabras malas hay una palabra que más fácilmente hablamos. Es decir, es las palabras de queja, ¿sí? Palabra de queja. Muy fácilmente hablamos palabra de queja. Pero nosotros, los cristianos, especialmente tenemos que esta palabra de queja. ¿Por qué? Muy fácilmente hablamos esto. Por eso especialmente tenemos que cuidar que no hablemos esta palabra de queja. Como sabemos, el pueblo de Israel que salió de Egipto murió más en el desierto por la disciplina, por sus palabras de quejas, murieron más. Es una gran lección para nosotros. ¿Por qué? El pueblo de Israel es una sombra de los cristianos, ¿sí? Es una sombra de los cristianos. Entonces, al ver su vida, podemos entender acerca de nuestra vida también. Pero aquí, ellos murieron mucho por sus palabras de queja. Murieron más. Entonces, nosotros, los cristianos, también, a pesar de que recibimos la salvación, pero debido a la vida lenguaje equivocada, entre ellos las palabras de queja, podríamos recibir una disciplina de Dios. Podría ser castigado por esta razón, por esta palabra de queja. Debemos recordar en esto. Aquí, busquemos en la Biblia, Números, capítulo 11 y 21. Aquí, miremos la pantalla, ¿sí? 2 versículos. Yo he elegido aquí. Números, capítulo 11, versículo 1. Aquí aparece esta historia, este acontecimiento. Les leo, número 11, versículo 1, dice: aconteció que el pueblo se quejó a oídos de Jehová, y lo oyó Jehová, y ardió su ira, y se encendió en ellos fuego de Jehová, y consumió uno de los extremos del campamento. Abajo, Números capítulo 21, versículo 5 al 6, dice así: y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Sabemos esta historia, ¿no? Aquí salió acerca del motivo de su castigo, ¿sí? Ellos murieron por la palabra de queja, ¿sí? En el desierto. Este acontecimiento nos da una gran enseñanza para los cristianos como nosotros, ¿sí? Nosotros también debemos cuidar que no hablemos esta palabra de queja, ¿sí? Palabras de queja es un pecado muy fácil de cometer, ¿sí? Muy fácilmente. Comparando con otros pecados, quejarse es más fácilmente cometer, pero un pecado muy grave, muy grave. En el desierto, ¿sí?
Si vemos la Biblia, podemos saber que en el desierto hay muchas más personas que murieron por quejas, ¿sí? Porque quejas que el pueblo de Israel que murió como castigo por adulterio y asesinato, ¿sí? Hay muchos castigos por varios motivos, pero por la palabra de queja murieron más. Entonces, al ver esto, podemos entender que esta queja es un pecado muy grave, muy serio. Y también ahora mismo nosotros podemos hablar esta palabra de queja en mi corazón, prácticamente también. Por eso tenemos que cuidar mucho. Es muy fácilmente hablamos esta palabra, ¿sí? Entonces, pensemos, podemos entender el desierto, ¿sí? El desierto es un ambiente muy difícil que podría quejarse, ¿sí? Imaginemos, si hubiera yo también, habría podido quejarme, ¿sí? Este ambiente, sí, humanamente podemos entender, ¿sí? Pero debemos recordar que estar vivo incluso en el desierto es una gran gracia de Dios, ¿sí? Ellos pudieron vivir en el desierto por la gracia de Dios, a pesar de que ellos estaban quejándose. Pero en el desierto ellos pudieron vivir por la gracia de Dios. Ellos tomaron las aguas de las piedras en el desierto. Ellos comieron maná todos los días. Ellos fueron protegidos por las columnas de nube y fuego. Dios todo preparaba para ellos todas estas gracias, ¿no? Ellos estaban recibiendo la gracia de Dios, pero también dijeron las palabras de queja. Debemos recordar esto. Quejarse es un pecado que merece recibir la disciplina porque es una traición a la gracia y el amor fundamentales de Dios. Una traición, ¿sí? Incluso entre nosotros también, ¿sí? Incluso entre nosotros hay algunos hermanos que se derrumba su fe porque se quejan de la iglesia, se quejan de Dios, ¿no? Tenemos que pensar bien en esto, ¿sí? ¿Por qué lo hace ahora? ¿Sí? Algunos pueden pensar así. ¿Por qué no lo hace ahora? Sí, al contrario. Sí, puede pensar, fácilmente podemos pensar, pero humanamente humanamente podemos entender. ¿Por qué no hace esto? ¿Por qué no lo hace esto? ¿Por qué lo hace de esa hermana? ¿Por qué lo hace este hermano? Cualquier manera podemos hablar, podemos decir así. ¿Por qué lo hace este momento? Así, muy fácilmente. Debido a nuestros pensamientos y corazones como esto, podemos hablar las palabras de queja hacia la iglesia, ¿sí? Pero nunca debemos olvidar que la iglesia no es un objeto de quejarse de cualquier manera. ¿Por qué? Porque el dueño de la iglesia es Dios, ¿no? De vez en cuando en la iglesia puede haber algunas cosas que no agradan a mí humanamente y también que no coinciden con mis pensamientos y voluntades. Sí, podría ser, pero esto solamente no coincide con las personas, ¿sí?
no coinciden con las personas. Es decir, Dios mismo no está equivocado. ¿Entienden? Cualquier persona tiene su idea, su pensamiento. Entonces, para estar de acuerdo con cada hermanos, cada las personas, no puede hacer nada. No podemos hacer nada, ¿sí? Para que sea de acuerdo con las personas. Eso no es adecuado. Adecuado para Dios, ¿no? Entonces, si algo sale mal, Dios lo arreglará. Sí, ¿por qué? El Dios es el dueño de esta iglesia, ¿no? Este Dios es todopoderoso. Entonces, si hay algo que no coincide con mi corazón aquí en esta iglesia, tenemos que esperar orando, ¿sí? Confiando en tal Dios. Esta es la vida cristiana. ¿Entienden? Eso es muy importante, ¿sí? Esta es la vida del lenguaje de los cristianos, ¿sí? Si no entiende esto, puede hablar las palabras de queja. Esta palabra tiene fuerza, mala fuerza. Uno habla una palabra de queja, alrededor de él escuchan y tienen mismo corazón. Eso es muy peligroso, muy peligroso. Por eso tenemos que esperar, orando, confiando en la voluntad buena de Dios. Siempre Dios es bueno, ¿no? Como aprendimos la semana pasada, no debemos desobedecer, porque solamente la manera y el tiempo de guía de las columnas de nube y fuego no coinciden con mis pensamientos. Semana pasada aprendimos esto, ¿sí? Hoy, esta noche, acampamos, ¿sí? Haciendo tabernáculo, pero luego se movió columna de nube. Entonces, ellos tienen que desarmar de nuevo este tabernáculo, a pesar de que era muy cansado y muy difícil. ¿Por qué? Aquí, este movimiento de la columna tiene el amor de Dios, ¿no? Tiene la voluntad de Dios. Tenemos que obedecer ante el movimiento de la columna, ¿no? De esa manera, aquí en la iglesia también, ¿no? Dios guía a nuestros pasos según su buena voluntad, con su gran amor. Por eso, ahora por un momento, si no entendemos, pero debemos obedecer a la palabra de Dios. Es decir, si la columna se detiene, tiene que detener, ¿sí? Y si la columna se mueve, tiene que moverse, ¿sí? Esta es la vida cristiana, la vida del lenguaje adecuada. Entonces, si desobedece a la columna, no puede vivir en el desierto, ¿sí? Todo conectado con nuestra vida cristiana también. La iglesia no es un lugar impulsado por mis pensamientos, por mi voluntad, por mi emoción. No es un lugar así. Por eso, siempre debemos avanzar juntos con humildad, ¿sí? Con humildad, con obediencia a la dirección, a la voluntad de la iglesia, ¿no? Simplemente digo, si choca mi pensamiento con pensamiento de Dios, ¿quién es correcto? Obviamente, pensamiento de Dios es correcto, ¿no? Totalmente diferente. La Biblia dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, dice. Entonces, ¿cómo los pensamientos de un hombre que salen de tal corazón pueden vencer los pensamientos de Dios, ¿no?
pensamiento de Dios es más alto y correcto siempre. Sin embargo, el problema es que no renunciar mis pensamientos hasta el final y agarrar a ellos. Esto es el problema. Entonces, al final, juzgan y se quejan de la iglesia y a los hermanos. Esto es un gran problema. Por lo tanto, nosotros, los cristianos, debemos cuidar mucho en nuestra vida del lenguaje, especialmente. ¿Sí? Aquí, busquemos la Biblia. Santiago capítulo 3, versículo 9 al 12, Santiago. Capítulo 3, versículo 9 al 12. Aquí les leo. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceituras o la vid y higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. ¿Entiende este versículo, no? Explica muy bien, ¿no? Acerca de nuestra vida del lenguaje también. Nosotros, ¿sí? Somos cristianos. Entonces, los cristianos debemos vivir una vida distinguida, una vida adecuada, ¿sí? Ante Dios, una vida del lenguaje, siendo los hijos de Dios, ¿sí? Es muy importante. Como dice este versículo, con misma boca no puede salir una palabra bendición, una palabra maldición. Eso no es adecuado. ¿Sí? La Biblia dice así. Si una fuente no sale agua dulce, agua amarga, ¿no? Eso algo contradictorio, ¿no? Como la higuera puede producir aceituras y la vid, higos. Aquí la Biblia dice así. Si es así, es algo anormal, ¿sí? Anormal. Por lo tanto, debemos tener mucho cuidado en nuestra vida del lenguaje para que no produce bendición y maldición de una misma boca, siendo los cristianos, siendo los hijos de Dios, ¿no? Aquí otro versículo abajo, versículo 6, Santiago capítulo 3, versículo 6. Este versículo es muy importante, ¿no? Santiago capítulo 3, versículo 6, si lo tienen, leamos juntos. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación y ella misma es inflamada por el infierno. Aquí este versículo dice, al ver este versículo podemos saber que nuestra lengua, ¿sí? Una lengua es muy asombroso, ¿sí? Algo muy asombroso. Una lengua, ¿sí? Nuestra lengua. Aquí la lengua dice, la lengua es un mundo de maldad. Imaginemos entonces, pensemos en esto. Mi lengua, tenemos lengua muy chiquita, aquí la Biblia dice un mundo, un mundo. Nuestra lengua es un mundo. ¿Cómo piensan ustedes? Es muy grande, ¿no? Pero aquí dice un mundo de maldad. Ay, qué lamentable.
Sí, la Biblia define así, pero tenemos que pensar muy seriamente en esto, ¿sí? Es verdad, es verdad. Nuestra boca, nuestra lengua es un mundo muy grande, pero un mundo de maldad. Esta lengua tiene el mundo, ¿sí? Tiene el mundo. Aquí dice un mundo de maldad. Entonces podemos saber que debido a la lengua, se está volviendo el mundo en terrible también por nuestra lengua. Si pensamos un poquito más, podemos entender muy fácilmente esto, ¿sí? Con esta lengua, ¿sí?, chiquita, todo el mundo puede desordenar, ¿sí?, desordenarse. También podría ser muy mal, muy terrible, doloroso con una lengua. ¿Sí? Pensemos, un líder de un país habla algo equivocado, todo el pueblo sufre mucho daño, ¿no? Políticamente, económicamente, socialmente, todo. Con la boca tiene gran poder. La boca es el mundo de maldad. Por una boca, por una lengua, ocurren muchas cosas malas, muchas cosas serias, ¿no? En nuestra iglesia, en nuestra sociedad, en nuestro hogar también, entre los familiares. Con la boca, con la lengua, puede matar, sí, puede herir a miembros de la familia también, ¿sí? Por la lengua podría ser confundido mucho. Entonces, si pensemos un poquito más, podemos entender muy fácilmente, este versículo es verdad. La lengua es el mundo de maldad. Es correcto. Nuestro temperamento depravado, ¿sí?, sale por mi lengua, por mi boca. ¿Sí? Aquí, este versículo explica este contenido conectando con el infierno, ¿sí? Entonces, nuestra boca conectado con el infierno es muy grave, ¿sí? En este versículo, esta lengua explica en relación con el fuego del infierno. En otras palabras, una persona podría ir al infierno porque no recibió la salvación debido a la lengua equivocada, las palabras equivocadas y la vida del lenguaje equivocada. ¿Sí? Podemos recordar esto. Sin embargo, por otro lado, podemos enviar a una persona al cielo a través de las palabras que son dignas, ¿sí? Palabras dignas de la voluntad de Dios. Palabras que difunden el Evangelio, palabras que son buenas y llenas de gracia. Podemos enviar a una persona al cielo. Es decir, las palabras de los cristianos son muy importantes y debemos tratar de ser cristianos que hablan las palabras correctas como personas que tienen el Espíritu Santo verdadero, ¿no? Aquí, busquemos en la Biblia algunos versículos. Yo he elegido aquí unos versículos, yo voy a leer. Aquí, este versículo explica un ejemplo de la palabra de buena, ¿sí? Que tenemos que hablar los cristianos. Aquí, Salmos capítulo 145, versículo 21, dice: la alabanza de Jehová proclamará mi boca, y todos bendigan su santo nombre eternamente y para siempre. Proverbios capítulo 15, 23 dice: el hombre se alegra
con la respuesta de su boca y la palabra a su tiempo, cuán buena es. Segunda de Timoteo 4:2 dice que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Aquí son las palabras, son los versículos que explican bien acerca de las palabras que deben hablar los cristianos. Deben hablar los cristianos. Hablar como estas palabras está de acuerdo y coincide con el propósito y la voluntad de Dios, quien le dio el lenguaje al hombre originalmente, ¿no? Por lo tanto, si una persona habla estas palabras, Dios más bendecerá, más ayudará, ¿sí? Más llenará con su gracia en la vida de esta persona, ¿sí? ¿Por qué? Esta coincide con el propósito de Dios, ¿no? Y debido a que vivimos en la relación y comunión con los hermanos y en nuestra vida cristiana, siempre debemos usar palabras que sean virtuosas y beneficiosas para los demás, ¿no? Tenemos que cuidar siempre. Aquí, Segunda de Corintios, capítulo 11, versículo 9. Por último, Segunda de Corintios, capítulo 11, versículo 9. Segunda de Corintios 11, 9. Si lo tienen, leamos juntos. Y cuando estaba entre vosotros y tuve necesidad, a ninguno fui carga, pues lo que me faltaba los suplieron los hermanos que vinieron de Macedonia, y en todo me guardé y me guardaré de seros gravoso. Estas son las palabras del apóstol Pablo, quien escribió los 14 libros del Nuevo Testamento. Aquí dice que tuvo mucho cuidado de no causar problemas a sus hermanos. Apóstol Pablo dijo así. Entonces, si el apóstol Pablo fue tan cuidadoso, ¿sí? Cuidadoso frente a sus hermanos, entonces, ¿cuánto más deberíamos ser así nosotros? Nosotros también. Debido a que los hermanos de la iglesia tienen el Espíritu Santo y Dios mora en ellos, por lo tanto, realmente debemos respetar, ¿sí? Debemos respetar a nuestros hermanos y debemos ser cuidadosos, ¿no? Tenemos que cuidar. Si trata a sus hermanos imprudentemente, es lo mismo que tratar a Dios imprudentemente. Así que nunca deberíamos ser tan groseros, ¿no? Por último, Proverbios capítulo 25, versículo 15. Busquemos por último. Proverbios 25, 15. Proverbios 25, versículo 15. Aquí sí lo tienen. Leamos juntos. Con larga paciencia se aplaca el príncipe, y la lengua blanda quebranta los huesos. Este versículo también tiene un significado muy importante, ¿no? La lengua blanda quebranta los huesos. El poder de las palabras es muy fuerte, entonces, ¿sí? Nuestra palabra tiene
una fuerza muy grande. Como dice este versículo, debido a que la lengua blanda puede quebrantar los huesos, tiene fuerza. Entonces, no debemos herir a nadie con su lengua, con su palabra. Las palabras, una vez dichas, no pueden retirarse, ¿no? Sí. Por lo tanto, siempre debemos tener cuidado, predicar el Evangelio de Dios, con nuestra boca, nuestra lengua, y vivir hablando siempre palabras buenas, adecuadas y útiles, conectadas con Dios, voluntad de Dios. Es una vida de lengua que está de acuerdo y coincide con la providencia de la creación de Dios. Y es el camino hacia una vida cristiana bendita. No se olviden esta enseñanza que aprendimos hoy, acerca de nuestra vida del lenguaje, ¿sí? Siendo los cristianos, debemos vivir muy adecuadamente, usando esta palabra adecuadamente ante Dios. Oremos juntos para terminar. Vamos a orar. Señor nuestro, Padre Dios, te damos gracias por salvarnos, por hacernos hijos de ti. Gracias por enseñarnos con tu palabra preciosa a través de este culto dominical. Ayúdanos para que podamos vivir adecuadamente ante ti según las enseñanzas que aprendimos hoy, obedeciendo a tu palabra. Deseamos saber más de ti, que nos amas. Deseamos amarte más, conociendo tu amor, sirviéndote en toda nuestra vida. Deseamos vivir el resto de nuestra vida devolviendo la gracia de ti. Ayúdanos a crecer en tu palabra y en la comunión con los hermanos, hermanas, para vivir una vida que te agrade, a pesar de que estamos en la condición muy complicada por el coronavirus, por esta pandemia. Hay algunos hermanos que tienen muchas dificultades y padecen muchos sufrimientos. Los cuida y consuela a ellos con tu consolación eterna y tu gran amor. Ahora vamos a empezar el trabajo del último piso. Por favor, ayúdanos y llena con tu sabiduría y el poder para que podamos realizar con bien para toda tu gloria. Confiamos en la mano poderosa toda nuestra vida. En el nombre de Jesucristo, quien siempre nos ama, hemos orado. Amén.